Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Masterclass Lo prometido es deuda. Nuestra Masterclass, cómo las emociones se convierten en enfermedad. Me da mucho gusto recibirlos en esta semana especial, la semana de la biodescodificación clínica. Y para darles un adelanto, un preámbulo de lo que serán estos 3 días que representan la semana de la biodescodificación clínica, el día de hoy veremos cómo las emociones, el estrés emocional, se convierte en enfermedades. El día de mañana estaremos hablando de las relaciones de pareja, cómo lograr encontrar a la pareja armónica, a la pareja ideal. Y el día sábado estaremos conformando un criterio completo de cómo afectan las emociones negativas, cómo afectan las experiencias vividas, tanto positivas como negativas, para marcar nuestra vida para bien y para mal. Mal entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Y aquí doy inicio con este gran tema que es cómo el estrés emocional se convierte en enfermedad. Muy bien. Sucede que normalmente nosotros damos por hecho que nos encontramos mal, enfermos, descompuestos, afectados, dañados, traumados, etcétera. La realidad es que no es algo tan definitivo. Y ahorita vamos a ir explicando estas ideas. Normalmente no estamos descompuestos, normalmente no estamos rotos, sino que, como vamos a analizar a continuación, nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado y hemos hecho un estilo de vida, vivir en emociones negativas. Y bueno, con este preámbulo me gustaría que empezaran a escribir en el chat cómo están, cómo se sienten, qué esperan llevarse de esta clase el día de hoy. Y pues vamos a entrar en materia. Déjenme compartirles la pantalla para empezar a entrar de lleno en nuestro tema. Y bien, iniciamos entonces cómo el estrés emocional se convierte en una enfermedad. Y nuevamente, oficialmente, bienvenidas y bienvenidos a la semana de la biodescodificación clínica. Muy bien, vamos a iniciar entonces hablando de lo siguiente. La vida no es como creemos que es. La vida en realidad es como cada uno de nosotros es. Cada cual mira la vida desde donde está parado y con sus propios lentes. ¿Sí? Imagínense que tienen en la mesa o que llevan en una mochila una colección de lentes de diferentes tipos, de diferentes colores, incluso de diferentes aumentos. Y ustedes caminan hacia la montaña, caminan hacia cualquier parte y llegan a un punto, se detienen y observan el panorama, observan el paisaje. Más adelante continúan caminando y encuentran otro punto y observan el paisaje. Y continúan caminando hasta llegar a otro punto y siguen observando el paisaje. La pregunta es, en cada punto que se pararon,
¿Vieron el mismo paisaje? ¿Vieron el mismo panorama? ¿Vieron exactamente los mismos detalles en un punto, en otro punto, en otro punto? Y si continuamos avanzando en el siguiente punto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Es cierto que los detalles del panorama van cambiando conforme nosotros vamos paso a paso cambiando de ubicación, cambiando de lugar. Ahora agréguenle a esto que en cada punto ustedes sacan unos lentes de los que traen en la mochila y se los ponen. En el siguiente punto sacan otros lentes con diferente color o diferente aumento y se los ponen. Y avanzan y en otro punto más adelante hacen otra pausa, otra parada, ven el paisaje, pero se cambian los lentes con otro foco, con otro color, con otro aumento. Y así sucesivamente. ¿Cómo creen que esa experiencia termine? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No es cierto que en cada punto el panorama es diferente y cada lente hace que también a su vez el panorama se modifique, ya sea de color, ya sea de forma, de tamaño, de volumen, por el aumento o por lo claro o lo oscuro de los lentes? Así exactamente es la vida. Déjenme les comento que así exactamente es la vida. En cada punto de la vida estamos parados en un lugar, en una posición y con cierto tipo de lentes. ¿Qué significa esto psicológicamente? ¿Qué significa esto emocionalmente? Les voy a platicar una pequeña historia, en breve, de un grupo de niños que fueron a un campamento con su profesora de primaria. Esto venía en un libro de la escuela primaria hace muchísimos años. Me parece que ya no está, ya no aparece en los libros actuales. Pero, para no entrar en polémicas, ¿cómo se atreven a dejar los padres a ir de campamento a los niños solos con la maestra y en la noche? Porque esta historia se desarrolla durante la noche. Llegan al lugar donde van a acampar, un lugar boscoso, un lugar selvático primordialmente. Establecen su tienda de campaña y se preparan para pasar la noche. Finalmente llega la oscuridad, hacen los preparativos y se duermen. Avanzada la noche, envueltos en la oscuridad, empiezan a escuchar ruidos extraños. Se sobresaltan y se levantan para investigar. La luz es escasa, ya que ni siquiera ese día hubo luna. Entonces es muy oscuro el espacio, es muy oscuro el lugar donde están. Y ellos prácticamente a tientas van a tratar de investigar qué es lo que está sucediendo, y entonces unos gritan diciendo: ¡ay, aquí hay un árbol muy grueso, un tronco muy grueso! Otros dicen: no, aquí parece como que las hojas de los árboles grandes se vinieron abajo, hay hojas muy grandes y muy pesadas. Otros incluso dijeron: no, parece que hay un pájaro enorme que está por aquí revoloteando. Y otros más dijeron: no, estamos palpando una serpiente, una cobra, una serpiente muy grande, una boa. En fin, esa es la anécdota que pasan en la noche. La mañana siguiente se levantan, todos ellos pues inquietos, preocupados, un poco espantados, para investigar a ver si encontraban todo aquello que en la noche simplemente palparon e interpretaron. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que efectivamente todo aquello que habían palpado durante la noche todavía permanecía en el lugar. ¡Oh, sorpresa! Resulta que era un gran elefante que se había ido a parar en ese lugar y ahí se quedó, pasó la noche y ahí amaneció y ahí lo encontraron los niños. Entonces los que habían abrazado árboles gruesos se dieron cuenta que en realidad habían abrazado las patas del elefante. Los que dijeron que las hojas de los árboles, las hojas enormes de los árboles y pesadas se habían caído, en realidad estaban debajo de la panza del elefante tocando
el estómago y las costillas del elefante. Los que escucharon el pájaro volando no eran más que las orejas del elefante que se sacudían para espantarse los insectos. Y los que habían sentido que habían palpado una boa, pues en realidad era la trompa del elefante, y otros más que tocaron la colita y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este pequeño cuento? Es un cuento, es una narrativa, pero que nos ilustra muy bien cómo puede llegar a ser la vida de sorpresivamente engañosa cuando no vemos con claridad el panorama, o cuando nosotros queremos creer que solamente desde el lugar donde estamos parados es donde estamos viendo el panorama real, y lo peor de todo, el panorama completo. ¿Sí? Es como esta otra paradoja de dos personas que están paradas una frente a la otra y en medio hay una figura de un número. La que está parada en un extremo ve ese número como un número 9, pero la que está parada en el extremo contrario ve ese mismo número, pero como el número 6. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Pues en realidad ambos tienen la razón, solo que lo que ninguno de los dos quiere aceptar es que cada uno está parado en un lugar diferente del panorama. Por lo tanto, lo único que pueden ver es lo que tienen frente a ellos. Por eso lo interpretan como un 6 o un 9. Lamentablemente, este tipo de acciones, este tipo de creencias, lo convertimos en una creencia, y así nos enseñan a creerlo, que solamente lo que estamos viviendo en el momento y tal y cual lo estamos viviendo, esa es la realidad. Y nada más lejano de la verdad. Solamente son diferentes posiciones para observar una misma realidad. Y como ustedes saben, dentro de las especialidades que yo trabajo, una de ellas es la programación neurolingüística. Y en programación neurolingüística se nos dice lo siguiente al respecto. La realidad sí existe, pero los seres humanos y muchos otros seres vivos no tenemos acceso directo a la realidad, sino a la interpretación de la misma. Porque como ya vimos en todos estos ejemplos, depende de en qué punto estemos parados con respecto a esa realidad, solamente es la parte de panorama que vamos a poder percibir con nuestra mente y nuestros sentidos, y además depende también del tipo de lentes que tengamos. Y vamos a darle más sentido a esto de los lentes. Vamos a suponer que los lentes claros representan un estado de ánimo y los lentes oscuros representan otro estado de ánimo, los lentes rojos representan otro estado de ánimo. Si yo me pongo los lentes claros, entonces voy a percibir esa realidad con un panorama de cierta claridad, pero va a depender también de si estos lentes, por muy claros que estén, tienen aumento y qué tipo de aumentos tienen. Y además si los aumentos son adecuados para nuestra vista o no, que pueden ser desde aumentos a pie de lente con diferentes graduaciones, o pueden ser aumentos de cristal total como los famosos fondos de botella. Y todo esto va a cambiar la percepción de esa realidad que tenemos frente a nosotros, pero que al ser filtrada por nuestros sentidos, nuestra mente solamente va a recibir todas las señales visuales de luz, auditivas de sonido, sensoriales de tacto, como puede ser temperatura, humedad, texturas, relieves, las señales olfativas, que son los olores, las señales gustativas, que son los sabores, y nuestra mente, nuestro cerebro, lo único que hace es reunir en sus diferentes partes todos estos impulsos energéticos, todas estas señales energéticas, y las arma dentro de él para formar una experiencia
pero ya filtrada, y no solamente por los 5 sentidos, sino filtrada por toda una historia que nosotros ya hemos vivido. La forma en la que nosotros hemos vivido nuestra vida es semejante a qué tipo de cristales son los que nuestros lentes tienen puestos. Si son lentes con una o ninguna graduación y nuestra vista está lo suficientemente sana como para poder ver un panorama lo más claro posible, o son lentes con un aumento que no está adaptado a las necesidades de la vista si es que lo requieren, y esto va a distorsionar cómo se ve ya ese panorama por muy claro que sea el cristal. Lo mismo sucede cuando nosotros nos ponemos unos lentes oscuros, unos lentes de fondo negro o de color rojo o de cualquier otro color. Vamos a ver esa realidad pero matizada con ese color, que es como si fueran las emociones que están matizando la forma en la que nosotros percibimos esa realidad. Si nosotros estamos enojados, percibimos la realidad de una forma. Si estamos tristes, percibimos la realidad de otra forma. Si estamos alegres, percibimos la realidad de otra forma, y así podemos ir mencionando estas cosas. Quiero contarles un cuento dentro de las curiosidades, de las gracias que yo también manejo, es el tema de ser cuentacuentos. Y este cuento que les voy a contar normalmente me lleva hasta 30 minutos contarlo, porque le pongo muchos detalles y le pongo mucho humor al respecto, pero se los voy a contar súper rápido, pues por la naturaleza de la clase. Resulta que una pareja de inditos, aquí en México se les conoce como, o se les llama inditos a las personas que nacen en las provincias, en las rancherías, en las zonas alejadas, y que normalmente pertenecen a las etnias originales del territorio mexicano. Aquí se les llama inditos, algunos lo hacen de una manera despectiva, otros lo hacemos sinceramente como un reconocimiento de su naturaleza indígena. Pero bueno, el caso es que son dos inditos que se casan, hacen pareja, y pues con el tiempo, al poco tiempo de casados, él le dice a ella: ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar trabajo y pues voy a tratar de mejorar las condiciones en las que estamos viviendo. Se va, finalmente, muy lejos, encuentra un trabajo en un lugar, en una granja, en un lugar de estos donde se tienen todo tipo de animales, en un establo. Y pues se queda ahí como cuidador de las vacas, de los toros, del ganado bovino, caprino, etcétera, todos los animales que tiene ahí el hombre, el dueño. Trabaja, y trabaja muchos años, prácticamente trabaja 20 años en esa hacienda. Finalmente le dice a su patrón, le dice: yo quiero agradecerle por estos 20 años que me ha permitido trabajar. Gracias por estarle usted mandando la parte de dinero a mi esposa, y gracias por haberme guardado la parte que a mí me correspondía. Ese había sido el trato que habían hecho originalmente, ¿sí? Que del sueldo que le fuera a asignar, una parte se la mandara a su esposa y la otra parte no se la diera a él, sino que la fuera guardando, para que al terminar este periodo de 20 años, él pudiera hacer algo importante con todo ese dinero ahorrado e invertido. Y entonces, pues, el dueño le dice: adelante, pues me dio mucho gusto estar trabajando contigo, que Dios te bendiga, que te vaya bien, y ahora sí, mira, aquí está todo tu dinero, está íntegro, está completito, pero quiero proponerte algo. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé todo este dinero que tú ya te ganaste con el sudor de tu trabajo? ¿O prefieres que te dé 3 consejos para vivir una vida mejor, una vida de mucha calidad? ¿Qué prefieres? Y el indito, después de pensar un buen rato, escoge los 3 consejos. Y entonces le dice el dueño, le da el dinero a su esposa, de él, del dueño:
a la patrona, por decirlo así. Y entonces se lo lleva a él y le dice, bueno, mira, los 3 consejos son los siguientes. Punto número 1. Nunca te dejes engañar por los atajos. Los atajos pueden ser peligrosos. Parece que te llevan más rápido a donde quieres llegar al momento, pero a la larga están llenos de muchas trampas y de muchos sabotajes y bloqueos para la vida. Evita los atajos. Consejo número 2. Evita la curiosidad insana, la curiosidad malsana, lo que la gente llama el chisme. Evita meter las narices donde no te corresponde meterlas. Evita interesarte en asuntos que no son tuyos, que no te corresponden a ti. Ten cuidado, porque la curiosidad mató al gato. Y consejo número 3. Cuando estés altamente emocionado, no importa qué tipo de emoción sea la que tengas, pero que estés altamente emocionado, triste, demasiado alegre inclusive, enojado, furioso, o cualquier otra emoción en su plena intensidad, nunca tomes decisiones cuando tengas tus emociones al máximo, incluida la felicidad, porque cualquiera de las emociones te va a llevar a tomar decisiones de las que después puedes llegar a arrepentirte. Una vez dichos los 3 consejos, ahora sí, mira, toma tu mochila, toma tu equipaje y te voy a dar unos panes para que puedas ir comiendo a lo largo del camino, pero especialmente este pan, quiero que lo compartas con tu esposa cuando llegues con ella. Toma la mochila, se va y tiene un obstáculo, una persona trata de engañarlo para llevarlo por un camino más corto, tomar un atajo, él se acuerda del primer consejo y dice no voy y se despide, después se entera que esta persona engañaba a la gente para llevarla por ese supuesto atajo y estando en el interior del camino los asaltaban, los despojaban de todo, etc. Evitó irse por el atajo, continúa su camino, llega a un mesón, se hospeda, pasa la noche ahí, pero ya entrada la madrugada escucha unos gritos de una mujer desesperada que pide auxilio y cuando él intenta salir se detiene recordando que la curiosidad mató al gato y no se involucró en ello por mucho que sintió la ansiedad y la necesidad de ver qué estaba sucediendo. En la mañana que sale y entrega las llaves del cuarto, el hotelero le dice, ¿escuchó los gritos anoche? Sí, los escuché. Qué bueno que no haya salido, porque normalmente esa es una persona que engancha a la gente curiosa, incauta, y los atrapan para asaltarlos y hacerles cosas. Qué bueno que no salió. Segunda salvada de vida gracias a los 3 consejos. Ya llevaba 2. Cuando finalmente, después de mucho tiempo de caminar, llega a su casa, llega ya casi oscureciendo, entonces ya no se veía con toda claridad el panorama, el paisaje. Y entonces, cuando él está a punto de correr hacia su esposa para tocar la puerta, ve que llega un hombre, toca la puerta, sale su esposa y él ve a su esposa cómo se avienta a los brazos del hombre, y le besa las mejillas y lo introduce a la casa. Entonces él entra en un estado de ira, en un estado de rabia, de tristeza, de ansiedad y muchas emociones, como un cóctel de emociones, pero se acuerda del tercer consejo: no tomes decisiones cuando tus emociones estén al máximo, porque te puedes arrepentir. Entonces lo que él hace es ir a dormirse a un lugar cerca de la casa y al día siguiente llega a la casa, toca la puerta, pero con todo ese sentimiento, con todo ese dolor, toda esa angustia de lo que vio la noche anterior. Sale su esposa, y su esposa, llena de éxtasis, feliz, entusiasmada, no cabía de la alegría de volver a ver a su esposo, se le avienta, lo abraza, lo besa, y él la retira con cierta brusquedad y con esa frialdad del dolor y el sentimiento que traía tan profundo, y le dice: te vi,
anoche te vi. Vi el hombre que entró y tú lo abrazaste y lo besaste. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Y ella le responde, ese hombre que tú dices, efectivamente, es un hombre que amo muchísimo y es un hombre que te está esperando ahí adentro. Hace 20 años que tú te fuiste, no pude decirte porque no lo sabía, pero yo estaba embarazada y ese hombre que está ahí adentro es tu hijo. El incrédulo no puede, no cabe ahora, no sabe qué hacer con la sorpresa y las emociones encontradas entre el dolor de la noche anterior y la felicidad de la sorpresa de saber que ahora tenía un hijo, que incluso ya tenía 20 años. Pues entonces entra a conocer a su hijo, se conocen, se abrazan, aquello es una fiesta, es un jolgorio, es una gran alegría. Y él todavía conservaba el pan que su jefe le dijo que guardara para comerlo con su esposa. Y entonces aquel pan grande, al sacarlo para poderlo compartir con su esposa y su hijo, lo parte y, oh, sorpresa, dentro del pan, la esposa de su jefe le había introducido todo el dinero que él había ganado a lo largo de esos 20 años. Claro está, este es un cuento, es una metáfora, pero que nos enseña claramente cómo es importante prestar atención a ciertas cosas que damos por hecho en nuestra vida y se aceptan como muy cotidianas, y más en estos tiempos donde peleamos por todas nuestras libertades y todos nuestros derechos, hacer lo que se nos dé la gana hacer, etcétera, etcétera, sin saber que muchas de esas decisiones en realidad nos están destruyendo paso a paso la vida y nuestras relaciones y nuestra salud. Entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar con cómo es que se convierte un estrés emocional en una enfermedad. Primeramente, como vimos en este caso de estos dos personajes, las emociones, cuando no se logran procesar, cuando no logra uno armonizar la emoción que uno está sintiendo con el evento que uno está viviendo y las decisiones que uno tome al respecto, esto se va a convertir en un conflicto. Esa vivencia, ese evento se va a convertir en un conflicto, y un conflicto es una situación no resuelta que sucedió de manera repentina, que nos causó dolor al momento de suceder y que además nos deja como en una condición de estar a solas, estar en solitario, porque nos sentimos incomprendidos y no comprendemos nosotros tampoco lo que está sucediendo en la vida. Esta parte la llamamos la parte de la psique, es decir, lo que nuestros sentidos y nuestra propia historia de vida, nuestros propios mapas mentales, es decir, los cristales de nuestros lentes y el lugar donde estamos parados al momento de vivir ese evento conflictivo, traumático, eso es lo que la mente absorbe, codifica, reinterpreta y queda ahí grabado como un evento traumático, un evento conflictivo. Cuando la mente lo ha codificado como un conflicto, la mente puede sentir amenaza de supervivencia, amenaza por agresión, desvalorización por sentirse amenazado, por sentirse inferior a aquello que nos hace sentir amenazados, y desvalorización de nuestra autopercepción, de nuestra autoimagen, cualquiera de esas amenazas. Y entonces esto va a provocar que el cerebro, que es la consola maestra del control de todas las partes de nuestro cuerpo, de cada órgano y de cada tejido, y literalmente tiene, y esto se ve en los libros de neurociencia moderna, como el cerebro ya lo tienen tan estudiado que se sabe exactamente qué parte del cerebro controla qué parte del cuerpo. Entonces, cuando el cerebro ha
codificado este conflicto, también le da un sentido. Y dice, bueno, este conflicto tiene tal sentido, y entonces hay una parte del cuerpo, ya sea un órgano o un tejido, que está diseñada para resolver y hacer frente a este tipo de conflictos específicos. Vamos a mandárselo a esa parte del cuerpo y le mandan la información en forma de neuroquímicos, hormonas, ¿sí? Y entonces, cuando el órgano recibe toda esta información, entonces el órgano, una de dos, o altera su forma, aumentando o disminuyendo su volumen, dependiendo del tipo de conflicto, o modificando, alterando su función. ¿Para qué? Para que mientras él está conteniendo el conflicto y tratando de encontrar la solución, defiende a todo el resto del cuerpo del ataque, de ese ataque supuesto que el conflicto trae consigo. Justamente esa reacción biológica de esa parte del cuerpo, ya sea órgano o tejido, lo que nos está diciendo concretamente es: tu cerebro interpretó este evento específicamente como este tipo de conflicto. Y voy a poner algunos ejemplos así a grosso modo, porque obviamente la biodescodificación es una ciencia debido a que tenemos que estudiar cada parte, cada órgano, inclusive en un mismo órgano tenemos que estudiar si es la parte externa, la parte interna, la parte funcional, la parte física, etcétera, para descubrir el preciso conflicto que provocó eso que llamamos nosotros enfermedad, que en biodescodificación se llama programa especial con sentido biológico, ¿sí? Y voy a dar generalidades. Por ejemplo, vamos a empezar de afuera hacia adentro. La piel. La piel representa el contacto. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto de contacto o de pérdida de contacto, ya sea con un ser querido o con alguien que no queremos que nos toque y sentimos que es inminente o nos sentimos amenazados, la piel va a reaccionar de diferentes formas, con diferentes tipos de situaciones, como pueden ser ronchas, llagas, manchas, inflamaciones, etcétera, etcétera. Vamos más adentro, los músculos. Los músculos representan conflictos de desvalorización en cuanto a nuestra forma de funcionar en la vida, nuestra forma dinámica de funcionar. Luego nos vamos más adentro, los huesos. Los huesos representan una desvalorización más profunda, ya que los huesos son el cimiento y el sostén de todo nuestro cuerpo, y al sentirse dañados, al sentirse amenazados ya en toda nuestra esencia, entonces los huesos van a reaccionar y va a haber enfermedades relacionadas o directamente de los huesos. Aparato digestivo. Todas aquellas cosas que nosotros vivimos, que nuestra mente les da un sentido de bocado, ¿sí? Y entonces el conflicto es que ese bocado nos está afectando de alguna manera, dependiendo el área del aparato digestivo donde se manifieste el malestar, sea la boca, sea la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Cada parte va a decirnos qué pasa con ese supuesto bocado psicológico que o no pudimos tragar o nos tragamos, y dependiendo de la parte donde se vea la afección es el tipo de conflicto que provocó ese supuesto bocado, ese bocado simbólico, ¿sí? En vías respiratorias, invasión en el territorio al grado de que esa invasión me roba mi aire, no puedo respirar, me falta el aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tos con flemas es quiero expulsar al invasor. Una tos seca es no sé quién me amenaza, pero me siento amenazado y me está robando mi oxígeno. Asma, mi territorio está invadido y además por personas hostiles.
Eso sucede mucho, el asma sucede mucho en familias donde hay mucha discusión, donde hay mucha violencia, mucha agresividad y muy poca o ninguna paz. Y así podemos ir describiendo los diferentes conflictos relacionados con cada una de las partes del cuerpo, pero esto es solo para darnos una idea de cómo las emociones, el estrés emocional, se transforma en lo que nosotros conocemos como enfermedad, pero que en biodescodificación se le llama programa especial, con sentido biológico. Es decir, es un programa que el cuerpo tiene previsto para que partes específicas del cuerpo hagan frente en defensa de todo el cuerpo, de toda la existencia, ante un conflicto que amenaza la vida de la persona. ¿Sí? Y entonces también por eso en biodescodificación tenemos una frase coloquial que dice: si no hay conflicto, no hay enfermedad. Y muchas personas pudieran preguntar, bueno, entonces ¿qué pasa con los contagios, las infecciones, ese tipo de cosas virales, esas epidemias, esas pandemias? ¿Qué pasa? Bueno, pues esas mismas epidemias y esas mismas pandemias nos revelan que efectivamente la biodescodificación está bien fundamentada, porque basta con mirar a la pandemia de COVID-19 y darnos cuenta que muchos de nosotros estamos aquí todavía, porque resolvimos los conflictos relacionados con ella. Muchos no, porque no lograron resolver esos conflictos. Y esto lo estudiamos ya dentro del diplomado de biodescodificación clínica, lo estudiamos a fondo porque es una cuestión muy científica, muy precisa, que implicó psicología, implicó biología e inclusive implicó programación neurolingüística, que fue finalmente la forma en la que salió toda esta propaganda que finalmente generó tanta pandemia. Pero en serio, ahorita no vamos a hablar los detalles de esto, pero lo podemos conversar cuando ustedes gusten en privado, o inclusive, como les digo, esto sí lo estudiamos científicamente y a fondo ya dentro del diplomado de biodescodificación clínica. Entonces, muchas veces estos conflictos que nosotros vivimos, como nuestro organismo tiene la capacidad de adaptarse gracias al órgano que se hace responsable o al tejido que se hace responsable, una de las formas de resolver el conflicto no es dándole una salida o una solución, sino una adaptación. Y es aquí cuando vienen aquellas filosofías de aprende a vivir con tu enfermedad. Aunque es cierto, no es necesario. ¿Sí? Aunque es cierto que la mayoría de las personas tienen que aprender a vivir con su enfermedad o convivir con su enfermedad, no es necesario, y eso es justamente uno de los principales objetivos de la biodescodificación. Romper el conflicto, descifrar el conflicto, resolver el conflicto y que la persona pueda liberar el conflicto, para entonces liberar al organismo de esa necesidad de defenderse del entorno. Pero como esto no es un conocimiento que esté a la mano de todas las personas, y además no todas las personas que tienen acceso a él lo aceptan, y al contrario muchos lo rechazan, pues qué pena por ellos. Pero regresando al tema de la adaptación, esta adaptación va a crear hábitos en nuestra conducta, hábitos en nuestros estados de ánimo, hábitos en nuestros patrones de pensamiento, hábitos de todo tipo. Por eso es que hay personas que tienen un tipo de costumbres, otras personas tienen otro tipo de costumbres y así sucesivamente, porque cada quien tuvo que adaptarse a la vida de acuerdo a los conflictos que fue viviendo a lo largo de su vida, y que no pudo resolver, y que finalmente encontró la forma de adaptarse a vivir con esos conflictos y obviamente a sobrevivir conviviendo con esos conflictos.
Entonces, esto genera que la gente viva en bucles, ¿sí? En repeticiones. Estos hábitos se convierten en bucles. Y por poner ejemplos, hay bucles positivos, pero la mayoría de ellos lamentablemente son negativos. Por ejemplo, hablemos de las parejas. Vamos a poner el caso de las parejas. Van desarrollando ciertos hábitos de convivencia que después se convierten en bucles, al grado de que llega el marido de trabajar, cansado y aventando las cosas por aquí y por allá. La mujer sale sabiendo que él tiene esa maldita costumbre de aventar las cosas por cualquier parte, y ella ya sale, como de costumbre, con la espada, con el hacha en la mano, machete en mano, abalanzándose sobre el marido, diciéndole: ¿cómo eres desconsiderado? Pues ¿qué crees que no me canso limpiando la casa y ordenándola para que tú vengas con las patas sucias, la ropa cochina y botes la mochila por aquí, los trastes por ahí, etcétera, etcétera, etcétera? El marido trata de defenderse, muchas veces también toma una posición agresiva de defensa, y a veces dentro de su forma de tratar de resolver el problema: ¿qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste de cenar? Tengo hambre. Sírveme. Y ahí está la otra, regañadientes y grito y golpe, pero sirviéndole al otro de cenar, y el otro por acá pues haciendo también sus desplantes. Finalmente el marido se clava en la televisión o en el periódico, bueno, ya casi no se usa el periódico, el celular, y se aísla de la mujer e inclusive de los hijos, si es que ya están ahí los hijos. Y esto se convierte en un bucle, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente llega a terapia de pareja? Pues justamente son de las cosas que se quejan, de los bucles que ya establecieron en este juego de dos. Solamente que la persona que está buscando la solución o está buscando el alivio, está buscando que desaparezca lo que le molesta de este bucle, va a terapia, va a buscar terapia, va a buscar ayuda. Sin embargo, muchas veces no es porque realmente vayan a buscar la solución, sino solamente quieren que el terapeuta sea un mago que les desaparezca las cosas incómodas de la casa, entre ellas o los malos hábitos del cochino marido, o de una vez al cochino marido. Entonces, estos hábitos, estos bucles inconscientes mantienen a la pareja y a la familia en un constante estrés, en una constante convivencia de estrés emocional. Y por eso cada persona dentro de la familia va a reaccionar desde sus propios mapas mentales y desde sus propios lentes. Y entonces por eso cada miembro de la familia va a manifestar enfermedades específicas. A veces, si comparten la misma forma de interpretar la situación, van a vivir las mismas enfermedades. Pero si no, unos van a vivir una enfermedad autoinmune, otros van a vivir una enfermedad crónico-degenerativa, otros van a vivir una enfermedad recurrente, estacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando se vive atrapado en un bucle existencial sucede lo siguiente. Número 1. Hacemos las cosas en automático. Ya no las pensamos, ya son hábitos, ya se hacen solitas. Ya no las reflexionamos. Incluso nosotros ya no nos damos cuenta cómo nosotros ponemos nuestro grano de arena para hacer más grande esta montaña. Pero sí, obviamente notamos el grano de arena que está poniendo el otro en esta montaña, en este bucle, en este círculo vicioso. Cuando estamos ya inmersos en el bucle, siempre estamos buscando al culpable. Jamás aceptamos nuestra responsabilidad. Nosotros somos los santos, nosotros somos los buenos, ¿sí? No cuestionamos los eventos, sino que siempre sospechamos de las personas. Es decir, no nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la persona.
Y queremos matar a la persona como si esa fuera la solución del problema. Y no hacemos conciencia y no tomamos en nuestras manos el problema. Y lo que tampoco nos damos cuenta es que frente a nosotros tenemos a otro ser humano que tiene capacidades, tiene talentos y habilidades que nosotros no nos hemos permitido ver, que van a hacer posible que junto con nuestras capacidades y nuestros talentos, juntos encontremos soluciones al problema en lugar de estarnos atacando mutuamente. Y lo mismo pasa con los hijos, y de los hijos a los padres, y de los vecinos contra los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hacemos adictos a los estados emocionales negativos sin siquiera darnos cuenta de ello. A tal grado que ahora pudiera dar risa, pero en realidad da lástima y da pena, que los influencers anden publicando yo soy la tóxica, yo soy el tóxico, o véngase mi tóxica, véngase mi tóxico, precisamente porque ya se da por aceptado que no tenemos la capacidad o no se tiene, o se cree que no se tiene la capacidad de dejar de ser tóxico. Y muchas veces estos toxiquitos en realidad ya son el producto de padres tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces creemos que no hay salida y por eso preferimos mejor dar por hecho las cosas en lugar de buscar la salida o de aprender, abrir la puerta y salir. Repetimos las mismas cosas. Lástima que no entendemos una verdad muy grande. Quien hace las mismas cosas obtiene los mismos resultados. ¿Quieres resultados diferentes? ¿Quieres una vida diferente? Tienes que hacer cosas diferentes. A mí me ha llegado a decir mis coaches, yo no doy terapia, yo doy coaching. Y después les explicaré por qué prefiero un coaching a una terapia y no estoy menospreciando el valor de las terapias. Pero yo prefiero dar coaching a terapia. Llegan mis coaches y cuando empiezan a trabajar todos estos procesos, se sorprenden, se espantan, abren los ojos así, tal cuadrados los tienen y dicen, ¿cómo? ¿Usted me está diciendo que tengo que dejar de ser quien soy? Y yo les digo un claro y rotundo, sí. Tienes que dejar de ser quien eres si quieres una vida diferente. ¿Por qué? Porque si no transformas tu ser, no vas a cambiar tu hacer. Y por consecuencia, lo que vas a tener será el resultado de lo que hiciste, consecuencia de quién eres. Así de sencillo es este juego bonito. Pero hay buenas noticias al respecto. En vez de encerrarnos en los círculos viciosos sin salida, cuando en alguien cabe la cordura o cuando alguien finalmente logra ver ese rayito de luz al final del túnel y recibe esa pequeña iluminación del Espíritu Santo que le dice, hay una vida diferente, puedes acceder a una vida diferente siempre y cuando estés dispuesta a pagar el precio. Y dentro de los precios que se tienen que pagar, los primeros y los más fuertes son romper la zona de confort o la zona conocida, a lo que estamos habituados, romper el hábito, cambiar las creencias, cambiar los hábitos, cambiar los modos, cambiar las formas, cambiar desde el interior. Y a esto se le conoce también en términos del desarrollo humano, de la programación neurolingüística y del coaching, como la espiral de crecimiento. No es un círculo vicioso del cual no hay salida, sino es una espiral que te va a ayudar a ir creciendo, que sí va en círculos, pero va en ascenso, va en crecimiento. Desde el punto de que me doy cuenta, hago conciencia de que yo me siento mal,
y dejo de echarle la culpa a nadie de mi estado actual, y entonces, reconociendo mis malestares, empiezo a identificar. No es necesario que yo me juzgue, no es necesario que yo me condene y me acuse. Es necesario que yo sea honesto conmigo mismo y esté dispuesto a romper la zona conocida, la zona de confort, y empezar a cuestionarme: ¿qué estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? ¿Cómo puedo expresar lo que siento en palabras? ¿Cómo puedo traducir todo esto que yo siento en palabras? Y en programación neurolingüística tenemos unas técnicas fregoncísimas para lograr esto. Y así de rápido. Y eso es verdad, esto es real. Seguir cuestionándonos: ¿qué necesito ahora? ¿Qué tengo que hacer de diferente en mi vida? ¿Qué valores sería bueno que yo reconsiderara y cambiara? A lo mejor no el valor en sí mismo, pero sí la forma de entender el valor. Porque parece mentira, pero cada quien interpreta un valor de una manera un poco diferente o muy diferente inclusive. ¿Qué me enseña todo esto que estoy viviendo? ¿Qué me ha enseñado todo esto que he vivido? ¿O qué puedo aprender de todo esto que he vivido? Entre otras lecciones importantes, las más sencillas, pero las que menos ve la gente, es con quién sí convivir y con quién no convivir. Esa es una de las primeras lecciones que uno debería de prestarle atención y aprenderlas. Con quién sí te conviene convivir y con quién no te conviene convivir. Tienes todo el derecho de seleccionar. ¿Qué más puedes seleccionar? ¿Qué cosas ver en las redes sociales, en la televisión? Todavía se llega a escuchar radio. ¿Qué cosas escuchar? No tenemos nosotros ninguna obligación de aceptar toda la basura que nos mete el sistema, porque ni siquiera nos pide permiso. Simplemente esto ya está súper manejado por grandes psicólogos y grandes mercadólogos para poder entrar en las mentes de las personas sin que las personas se den cuenta. ¿Gracias a qué? A que nunca cuestionamos nada. ¿Gracias a qué? A que ya ignoramos muchas cosas y ya no estamos entrenados para muchas otras cosas. Ya no somos selectivos. Ya no tenemos estándares de calidad para seleccionar qué sí vamos a permitir en nuestra vida y qué no vamos a permitir en nuestra vida. Y eso también provoca que perdamos de vista las lecciones prácticas y sencillas que la vida nos pone día con día. Y entonces, algo muy importante: ¿qué clase de vida realmente quiero yo tener? ¿Qué clase de vida quiero yo realmente vivir? No tengo por qué resignarme a haberme adaptado a un estilo de vida en particular. Tengo derecho a vivir una vida diferente y puedo cambiar todo esto. Y todo esto tenemos nosotros aquí en nuestro centro, tenemos diferentes talleres para conseguir estos procesos, y además tenemos los diplomados de biodescodificación clínica y de programación neurolingüística del tercer poder. ¿Qué significa esto? Que estamos al día con lo que va saliendo más avanzado en términos de programación neurolingüística, que es una de las técnicas más poderosas, que son las que manejan las grandes empresas, los grandes empresarios y las grandes corporaciones. ¿Por qué? Pues porque ayudan justamente a reformar, a transformar la mente para quitar lo que ya no sirve y que estamos tan adaptados a ello que por eso se le llama la zona de confort, la zona cómoda, la zona conocida, la zona que no da miedo, la zona que no da flojera, la zona que no lastima, entre comillas, porque en realidad vivimos como faquires encima de la cama de clavos, pero ya con callos en la piel. Entonces, después de este análisis y este recorrido,
¿Crees estar lista para iniciar el nuevo viaje de tu vida? Recuerda que el día de mañana, a las 5 en punto de la tarde, vamos a tener temas relacionados con directamente las relaciones de pareja. Hoy hablamos de cómo el estrés emocional se convierte en enfermedad y espero realmente haber logrado el objetivo de que te quede claro cómo es que las emociones se convierten biológicamente, científicamente comprobado, en enfermedades. Y que prácticamente el 95% de las enfermedades que se viven son producto de emociones no procesadas, emociones no entendidas y manifestadas, ¿sí? Y el día de mañana vamos a estar hablando de estas mismas cuestiones, pero en el marco, en el contexto de las relaciones de pareja, cómo tu historia afecta la forma en que vives tu pareja, cómo también nosotros nos adaptamos a las relaciones de pareja y cómo a veces, parece mentira, pero la misma pareja que muchas personas ya quisieran asesinar, si hicieran un trabajo consciente, un trabajo honesto, un trabajo sincero, se darían cuenta que hay una razón por la que continúas con esta persona, siempre y cuando no sea por una codependencia o una dependencia tóxica. Y esta persona, si se trabaja en conjunto, pueden llegar a ser lo que siempre quisieron ser. Esa pareja armónica, esa pareja perfecta, esa pareja ideal, que está conformada por dos seres humanos imperfectos, no ideales, pero con muchas ganas de poner de su parte para bien, para construir una sana relación de pareja. Y entonces, por el día de hoy quiero agradecerte tu presencia, quiero agradecerles su asistencia a esta masterclass y los espero el día de mañana. Corran la voz, compartan el enlace de invitación para que más personas se beneficien, sobre todo aquellas que realmente quieren o resolver sus problemas de pareja, rescatar su matrimonio, rescatar su familia, o aquellas que pues quisieran encontrar una pareja más positiva, más sana, etcétera, etcétera, etcétera. Inviten a todas estas personas. Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde en punto, hora del centro de México. Por hoy, gracias y felicidades por haber estado el día de hoy en nuestra masterclass por Zoom y por Facebook. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.